¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de su programa En Frecuencia con Jesús. Martes 23 de diciembre 2025. Ya estamos en la víspera de Nochebuena. Espero que todos ustedes estén pues con calma, con tranquilidad, preparados para disfrutar una celebración con la familia el día de mañana. A todos aquellos que todavía están en labores, ya falta menos para poder tomar algún descanso, hacer una pausa, pero sobre todo para realmente darle el sentido o el significado que esta Nochebuena y Navidad deberían o deben de tener conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y no es otra cosa más que la celebración, el recordatorio de que hace aproximadamente 2025 años, no hay una fecha exacta, podríamos decir más o menos 2 años quizás, allá en Belén, en Jerusalén, nació el Salvador Jesucristo, el principio y el final de la historia de la humanidad. Y bueno, pues en esta noche de víspera de Nochebuena, te agradezco que nos permitas acompañarte y quiero invitarte a que lo hagas a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, tenemos nuestro Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube donde tú nos puedes estar siguiendo. La sugerencia que te suscribas para que en el momento en que nuestras emisiones salen al aire, tú puedas estar en contacto directo con ellas. 23 de diciembre de 2025 y vamos a platicar del tema cómo los presentes o los regalos se convirtieron en prestaciones. Sí, cómo los regalos de antaño se convirtieron en las prestaciones laborales que todos aquellos que están en un sistema de trabajo, al menos en México, regulado o formal, reciben o recibimos a final de año. Y para eso quiero darle la bienvenida a Abdiel Zapata, nuestro querido amigo e invitado el día de hoy. Abdiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julio, muy buenas noches. Gracias por invitarme aquí al programa. Y pues sí, vamos a platicar de este tema, pero también me gustaría saludar a todos, a toda la audiencia, a todos los radioescuchas. Y pues vamos a hacer una reflexión de cómo estas prestaciones, cómo esto fue formado y cuál debería de ser el significado y el uso que le demos. Oye, tú muy primaveral y yo con frío. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Oh, pues es que aquí en la cabina feliz no hace frío. Changos, ya ha de ser la edad, porque yo sí tengo frío, pero bueno, ni modo. Ok, vamos a empezar a platicar. ¿Cuál es el contexto de esta idea? Porque tengo que decir que me sorprende la idea, ¿no? Es algo que poco común, no es frecuente escuchar. Claro, Julio. Bueno, recientemente he escuchado o he visto publicaciones de personas que argumentan, dicen que el aguinaldo, que las vacaciones, que prestaciones que actualmente tenemos no las deberíamos de tomar o que personas no las deberían de tomar porque representan, pues, en este caso, en alguna publicación en específico, representan que hubo marchas comunistas llenas de violencia, ¿no? En otros casos dicen, pues los ateos no deberían de tener vacaciones, ¿para qué? Si ellos no celebran la Navidad. Y esto pues entró una duda de decir, a ver, ¿y por qué? A ver, pues vamos a investigar por qué están diciendo esto, a qué se refieren. Realmente todas las prestaciones, los aguinaldos, los fondos de ahorro, etcétera, todo esto partió de realmente el cristianismo, o partió de algo antes, o se fue convirtiendo en eso. Realmente pues es algo que, una duda que me salió mientras yo escuchaba estos temas, pero también en pensar en la palabra de Dios, en que quizás todo lo que Dios nos está dando a través de todo esto deberíamos de usarlo para bien, ¿no? O sea, deberíamos de usarlo obviamente pues para nuestra familia, los que tenemos familia,
obviamente pues para compartir, ¿no? Y eso es como el enfoque que al final del programa quiero que lleguemos, pero basados en la palabra de Dios, qué es lo que dice, cómo lo interpretamos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues adelante, parece que la noche del día de hoy tú estás en los controles, tú conduces. ¿Por dónde iniciamos, amigo? Bueno, mira, déjame decirte que estaba investigando y todo este tipo de conceptos de regalos, en estas fechas en específico, ya se vendían dando mucho antes del cristianismo, ¿no? Mucho antes de que Jesús llegara a escena, ¿no? Obviamente, pues el parteaguas de la historia es el nacimiento de Cristo Jesús, que viene a partir de la historia y nos da la salvación, nos da la limpieza de nuestros pecados, nos da muchos otros beneficios y que limpian nuestra alma. Y mucho antes de eso, pues ya existían todas estas dádivas, ¿no? Entonces, había muchas culturas que celebraban el cierre de año, que más o menos por lo mismo de que también el sol está dando, la tierra está dando vueltas alrededor del sol, pues nos estamos alejando del sol, está habiendo más frío, y por alguna razón ellos cerraban el año dando regalos, dando comida, dando apoyos, etcétera, ¿no? De hecho, me llama la atención que hay una fiesta Saturnalia que se celebraba con los romanos, donde incluso algunos patrones liberaban esclavos o daban regalos. Y tú dirás, bueno, pues eso pues culturalmente hablando pues ya pasó, ¿no? Pero es algo que está inherente al ser humano, o sea, el hacer el bien, ¿no? En este caso, pues la Saturnalia, estos patrones pues hacían un bien hacia las personas oprimidas. Y bueno, pues todo esto fue evolucionando, obviamente cuando llega el cristianismo y cuando llega Jesús y parte de la historia y empieza a nacer la iglesia, y todo esto pues empieza a transformar esos conceptos y bajo la palabra de Dios empiezan a tomar una forma diferente, ¿no? Incluso en la Edad Media, algunos señores daban pues comida, daban ropa, tenían en Inglaterra, en Europa, daban lo que llamaban un Boxing Day, que es pues un regalo a los empleados, ¿no? Y pues se fue transformando a lo que pues hoy en día conocemos, pero vamos a ver por qué. Algo que también enseña la palabra de Dios es que seamos generosos. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿no? Entonces, ¿cómo honramos al Señor con nuestros bienes, Julio? Pues parte de ello es primero reconocer que lo que tengo viene por parte de Él. Entonces hay un tema que regularmente es un poco escabroso cuando hablamos, por ejemplo, del diezmo, ¿no? Él dice, bueno, al menos la 10ª parte de lo que tú tengas, regrésalo a mí. Entonces es una manera, pero también una forma de honrar con los bienes es usarlo de manera adecuada, correcta, ¿no? No utilizar lo que yo puedo tener o comprar para cosas que no le son agradables. Y me voy a meter en situaciones complicadas, pero por ejemplo, el exceso, ¿no? El comprar por comprar compulsivamente, el saciarte de comida por saciarte de comida. Hay muchas ocasiones en que preparamos cenas y estás comiendo el recalentado 2, 3, 4 semanas, pues no, ya no es cierto. La verdad es que estamos en una generación que al día siguiente ya no quiere lo mismo, ¿no? Y entonces hay un desperdicio. Honrar con el bien sería usarlo racionalmente, usarlo de una manera que sea prudente, compartirlo incluso con alguien que no lo pueda tener, ¿no? Exacto, y precisamente eso es lo que no pasa a veces en estas fechas. Sí. Entonces, por eso la intención de platicar de ello, ¿no? Hacernos reflexionar en estas fechas de precisamente lo que dices, racionarlo, decir, ok, si el Señor me entregó esto, pues voy a compartirlo con alguien que quizás no pueda tenerlo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a reflexionar, a ser mejores, a decir, quiero este año ser diferente, quiero este año que esta Navidad sea diferente, ¿no? Entonces, quiero que el Radio Escucha pues tengamos
a todos esta intención de poder ser intencionales con lo que Dios nos da. En Proverbios 28-27 también nos dice, el que da al pobre no te dará pobreza. Esto quiere decir que el Señor va a añadir también si nosotros damos, ¿no? Entonces también se te regresa algo de eso que tú das. A veces no en especie, a veces en una gratificación, a veces en algo que tú puedes darle a la otra persona y la persona a lo mejor no te lo regresa tal cual, pero te está diciendo palabras o te está dando un abrazo. Y eso, pues no, a lo mejor quizás no lo valoras o no lo... Sí, ahí yo diría que hay que ser cuidadoso, atención, ¿no? Porque hay muchas corrientes de pensamientos humanistas que justamente sacan de contexto este tipo de principios bíblicos y los convierten en temas de abundancia y declaraciones y decreta y no sé cuántas cosas más, cuando la palabra de Dios no dice eso. Dice que cuando eres desprendido, cuando aprendes a compartir, esa acción trae bendición. No dice que te va a retribuir exactamente lo que diste al doble o al triple o que te va a llegar más para poder comprar más. No dice eso, ¿no? O sea, hay que tener mucha precaución en cómo entendemos e interpretamos estos textos bíblicos que el día de hoy y mucho nuestros días, justamente a través de todos estos medios de redes sociales, se tergiversa el concepto y se trata justamente de capitalizar en cosas que van contrarias al verdadero principio, ¿no? Claro, Julio, y eso es precisamente lo que queremos lograr con este tipo de charlas. También en Hebreos 13:16 nos dice, no te olvides de hacer el bien y de compartir con otros. Y pues a veces yo creo que sí se nos olvida, Julio. A veces vemos personas con necesidad o conocemos amigos o incluso hermanos, familia con necesidad y no nos detenemos a hacerles el bien, ¿no? O sea, y no necesariamente, como decías, quizás darle un dinero, o darle un regalo o darle algo, sino también a veces el hacer el bien puede significar el escucharle, el ayudarle en sus problemas, en estar ahí para esa persona si está pasando algún tema de salud, quizás. Entonces, también podemos compartir nuestro tiempo. No necesariamente todo es materialista. Creo que en estas fechas toda esa materialización es exponencial. Las personas, como tienen dinero, piensan que lo que puedan dar es dinero o regalos. Entonces parece que todo gira alrededor de los regalos, todo gira alrededor de el dar y recibir regalos, ¿no? Pero quizás en estas fechas alguien quiere un abrazo, ¿no? Quizás alguien quiere una palabra, quizás alguien quiere atención. Fíjate que hace poco me pasó una situación en el trabajo, justamente donde en un grupo de personas que colaboramos ahí, llegó una señora de un área y le dio un abrazo a un par de compañeros, ¿no? De, ay, hola, mijo, ay, hola, muchacho. Me quedé parado, yo le dije, ¿y el mío? Y se quedó así ¿de verdad? Y yo, sí, ¿por qué? O sea, el que podamos tener una posición diferente no impide que podamos tener el deseo o el gusto, la necesidad de compartir algo tan simple con un abrazo. Bueno, Abdiel, permíteme porque llega momento de irnos a la primera pausa del día de hoy, en donde nos vamos a quedar escuchando el tema musical, si me hacen favor. Parece que aquí en cabina tengo un delay de tiempo, pero bueno, no se preocupen, amigos, esto me da la oportunidad también para recomendarles que nos sigan en estos días a través de nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar esta publicación, Atmósfera 91.3. Y ahora sí, te dejamos con el tema musical Gloria a Dios en las alturas. Vamos a la pausa, regresamos. Sí, qué buena experiencia, y le llamó la atención, ¿no? Porque llegó esta señora y digo, voy a decirlo así, es una trabajadora, lo que en México diríamos una obrera, ¿no? Y estaba con otros muchachos, y ay, mi hijo, ¿cómo estás? Y ay, mi hijo. Yo estaba parado allá al lado de ellos y el mío se voltea y me dice, me conoce, platicamos más o menos, me dice, ¿de verdad, ingeniero?
¿Y por qué no? Bueno, es que no pensé. Y le digo, bueno, pues es que cosas sencillas, de repente le digo, mire, ya usted sonrió, se sorprendió, yo ya me llevé mi abrazo, ya los dos estamos contentos. No, pues sí, no, entonces ahora que lo vea, no me voy a detener. No se detenga, yo no tengo ningún problema, ¿no? Qué buena experiencia, Julio. Y realmente yo creo que esa es la manera en cómo podemos hacer un impacto a las demás personas. Creo que es el camino correcto. Yo creo que Jesús lo hubiera hecho de esa manera. Y todo lo demás materialista, los regalos, etcétera, yo creo que eso viene sobrando. Sin embargo, el poner atención, el estar ahí en ese momento, yo creo que pues va a ser algo que a esa persona en específico no se le va a olvidar. Este año tengo que decir que mi vida laboral ha estado llena de ese tipo de experiencias y de encuentros, ¿no? De darte cuenta que hay alguien que necesita algo y no necesita una moneda, no necesita comida, no necesita más que alguien se pare a preguntar cómo está esa persona, porque esa persona está irradiando alguna emoción no muy feliz, ¿no? Y créeme que este año ha sido particularmente especial en eso y ha sido también toda una bendición y una experiencia para mí. Y fíjate que a veces pues también no vemos esa parte. Hay personas que están en esa necesidad y a veces las pasamos de largo, incluso de personas de nuestra misma familia, ¿no? Y yo creo que esta Navidad podemos hacer la diferencia. Y lo voy a confesar, incluso una de esas me pasó que después de lo que ocurrió, de repente así un día me dijo, Inge, venga. Yo, ¿qué pasó? Le traje un pastelito. y jamás espera, o sea, jamás lo haces con esa intención, ¿no? Sí, claro. Pero se ve el ánimo diferente, ¿no? Bueno, hablando de pasteles, regresemos a la rebanada principal del FM para continuar con nuestra emisión del día de hoy. De vuelta ya, querido Radio Escucha, este 23 de diciembre de 2025, probablemente todavía no oyes campanas, pero oyes los ladridos de nuestro vecino que ya está aquí, nuestra mascota aquí al lado, yo creo que celebrando o festejando o pidiendo colaborar en nuestro programa. Bueno, como estamos en vivo, esto es algo que realmente ocurre y no podemos controlar. 23 de diciembre de 2025, a punto de darle cerrojazo al año, en la víspera de Nochebuena, me atrevería yo a decir que quizá una de las cenas, reuniones familiares más relevantes, más importantes para nuestro mundo occidental, latino sobre todo, y esta noche estamos platicando de el tema cómo los presentes o regalos se transformaron o se convirtieron en prestaciones. Y esto lo hacemos en la compañía de nuestro amigo Abdiel Zapata. Abdiel, nos estabas platicando que muchas tiempo antes del nacimiento de Jesucristo existían, digamos, estas manifestaciones o expresiones al término del ciclo del año, obsequiar, regalar, dar algo a alguien como una forma de un buen deseo, como voy a usar la palabra como un augurio de prosperidad, como alguna forma de querer, esta es la palabra correcta, bendecir la vida de alguien más, ¿no? Y como esto, bueno, pues no es contrario a la Biblia, porque nos estaba citando algunos pasajes en donde la palabra de Dios nos invita a ser generosos, nos invita a ser desprendidos, nos invita a estar atentos a las necesidades de otros y nos dice que cuando somos capaces de hacer algo así, nosotros o quien lo haga va a tener una bendición adicional. Y decíamos que hay que tener precaución, porque esto no quiere decir como de repente por ahí se quiere hacer que si yo suelto un billete de 500 es porque Dios me va a devolver 2 de 1000. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dios me dice que cuando yo soy generoso va a haber bendición en mi vida, y la bendición de Dios regularmente, no quiero decir que no lo sea, no es económica, porque la propia palabra de Dios dice
que el origen de los males del hombre es el amor al dinero. Uh-huh. Ok. Correcto. ¿Qué más platicamos de este tema? Y bueno, también platicamos el contexto de que quizás, más bien la historia nos confirma que en la Edad Media, ya una vez que toda esta parte del cristianismo se asentó mayormente, la gente pues era desprendida, la gente era generosa y daban estas acciones, ¿no? De hecho, cuando vemos la palabra de Dios y todas las cartas que se escribieron después, que escribió Pablo, Pedro, ponen al hombre y a la mujer en un nivel igual, ¿no? Y eso es realmente también uno de los planes de Dios. Y entonces al ponerlos igual, también pone a los esclavos, a los niños, a un nivel igual. Y esta parte de igualdad, también lo que nos dice la palabra de Dios es que se daba la instrucción a las personas que, por ejemplo, tenían esclavos, que ahorita, por ejemplo, pudiéramos decir eso ya no se permite, pero en aquel entonces era, digamos, parte de la cultura, que fueran, pues no que no los trataran mal, ¿verdad? O sea, que los trataran bien. Y todo esto se fue permeando en la cultura, en estos principios de lo que son los años 300 hasta los 1500, donde toda esta cultura cristiana, judeocristiana, se fue estableciendo y algunos patrones pues eran generosos, daban estas dádivas, algunos de estos regalos eran canastos, ¿verdad? Con frutas, eran incluso dinero, bolsas de dinero hacia las demás personas. Y todo eso nos lleva a pues la etapa moderna, ¿no? En la que ya conocemos lo que fue la revolución industrial, donde pues venías de un trasfondo así, venías de una sociedad que generalmente pues daba este tipo de dádivas, ¿no? Y que casualmente pues bueno, así lo permitió la historia, que hubo presión social porque las personas se preguntaban, oye, ¿y por qué el patrón de esta persona sí le está dando y a mí este patrón no me está dando nada? ¿Verdad? Porque había personas también así. Entonces empiezan a generar una presión social y a raíz de eso nacen lo que son pues las leyes que permiten tener este tipo de bonificaciones. Sí, sin embargo... Que legislan sobre la materia, sí. Exacto. Y sin embargo también pues hay que mencionar que dado eso, pues pierde un poco el sentido, ¿no? de lo que es esta generosidad. Sin embargo, pues esto se queda, llega hasta nuestra etapa en el siglo XX, XIX-XX, y se formaliza aún más este tipo de prácticas, ¿no? Que bueno, al menos este dato sí me lo sé que en México por ley fue obligatorio a partir del año 1970, ya como una obligación laboral, ¿no? De un patrón. Y me haces pensar que efectivamente en ese momento, al convertirse con carácter legal y obligatorio, pierde ese concepto de bondad o de desprendimiento o de querer compartir al tildarlo de una obligación. Uh-huh. Y quizá yo creo que eso también cambia la mentalidad de quienes lo recibimos, uh-huh, porque lo convertimos en un derecho y no justamente en eso, ¿no? En un beneficio, en un regalo, en un obsequio de buena voluntad, en una bendición. Exacto, y eso es a lo que yo quiero llevar a nuestra audiencia, a que si tú recibes este tipo de prestaciones, pues ahora sí que digas, caray, eso no lo había pensado. Entonces, esto es una bendición de Dios, entonces lo tengo que usar para bendecir a otros, ¿no? Bendecir a mi familia, etcétera, ¿no? Lo que ya veníamos platicando. Y bueno, pues como todo esto se fue permeando en la sociedad, también salió el tipo de competencia, donde ahora ya no eran los patrones, ahora eran empresas que decían, ahora esta empresa está dando estas prestaciones, ahora esta otra está acá, y entonces empiezan a competir y se empieza a generar todo este tipo de yo te voy a dar tanto, yo te voy a dar otro tanto, yo te doy esto adicional, yo no te voy a dar esto, etcétera, ¿no? Y se empieza a generar esta como tipo de competencia y se regula, se hace normal, y bueno,
también la Biblia, hay algo que viene en lo que es Lucas 10:7, donde dice que el trabajador es digno de su salario. Uh-huh. Es digno de recibir una paga, ¿no? En aquellos momentos, pues también se tienen que pagar los impuestos, aunque uno no quiera, se tienen que pagar otras cosas que pues son normales, pero también los que daban el trabajo, pues tenían que pagarles, ¿no? A las personas. Y la Biblia, pues aquí tal cual lo dice, ¿no? O sea, que no era un concepto, digamos, nuevo, lo está tratando de Jesús decir en el hecho de que la persona que trabaje pues tiene que comer y para eso, para que coma, tiene que tener un dinero. Entonces lo está haciendo de esta manera, no como algo nuevo, sino como tratando de hacer énfasis en qué se tiene que hacer, ¿no? ¿Sabes qué me hiciste pensar también ahorita que decías el tema del pago de los impuestos? Vino a mi cabeza la porción bíblica donde justamente Jesús es cuestionado y con una moneda romana pregunta, ¿no? ¿De quién es la cara que está aquí? No, pues del emperador romano. Bueno, entonces dadle al emperador romano lo que le pertenece al emperador romano, los impuestos, y a Dios dale lo que le pertenece a Dios. La misericordia, la bondad, el desprendimiento, eso es lo que le pertenece a Dios. Y fíjate que me hiciste pensar en algo que de repente dices, sabes, pero no lo relacionas a esto, ¿no? Y creo que viene muy ad hoc con el tema de lo que estamos platicando, de estos beneficios adicionales que recibimos a final de año. Claro, y voy a citar otro texto en Deuteronomio 24, 14. Dice, no oprimirás al jornalero, y en el 15 dice más adelante, le darás su paga el mismo día. Entonces, también aquí nos está dando un concepto de que pues no debes de estar ahí oprimiendo. Si tú eres jefe, tú eres jefe de un área, pues obviamente a tus colaboradores no los oprimas, no estés detrás de ellos, no estés así como huraño, ¿verdad? Y pues no, aunque tú no les pagues, porque tú realmente no le estás pagando si trabajas por una empresa, pues no los trates de esa manera. O si tú eres el empresario y tienes a tus colaboradores, pues no los trates de esa manera tampoco, ¿verdad? Correcto. Habría el momento de irnos a la siguiente pausa de la emisión del día de hoy. Querido amigo, te queremos recordar que nos puedes estar siguiendo a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube, Atmósfera 91.3, donde puedes estar interactuando y teniendo contacto con todas nuestras emisiones. Nosotros vamos a ir a la siguiente pausa, te vamos a dejar con el tema musical Navidad Perfecta en voz de Julissa. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo vas de tiempo? No, vamos bien. Creo que vamos bien. Porque se nos acaba, ya sabes que aquí dice alguien que quizá conozcas esta Becky. que me acuerdo que la última vez que compartí micrófonos, y ahorita me vino a la memoria, hablábamos del tema, y qué bueno que me vino a la memoria. Hablábamos del tema de resolver problemas y justamente Becky decía, el problema de la cabina feliz es que el tiempo no dura. y sí que es un problema. Por eso te pregunto, ¿cómo vamos con el tema? ¿Vamos avanzando bien? Esperamos, queridos amigos, que nos estén acompañando en este intento, en este ejercicio de reflexión sobre algo que a lo mejor hemos normalizado y hemos más tildado o catalogado como un derecho y una obligación de otra parte, cuando en realidad nuestro amigo Abdiel nos está llevando a reflexionar que deberíamos de aprender a verlo como un regalo, como una bendición que Dios da como recompensa y reconocimiento a nuestro trabajo, ¿no? Con estos últimos versos donde nos estás diciendo, pues el que trabaja tiene derecho a recibir su paga, ¿no? El que contrata y el que recibe ese trabajo tiene la obligación de darlo en forma y en tiempo. Entonces, eso
creo que debe de cambiar la perspectiva de cómo vemos. Sí, y pues la palabra de Dios también pues es luz a nuestro camino, porque aquí es donde vemos todos estos conceptos que quizás a veces si estás leyendo los sobrepasas o los pasas y no te pones a reflexionar en este tipo de detalles, ¿no? Entonces, por eso es la intención de que en estas fechas, sobre todo, que todos están muy contentos, todos se reúnen. También hay gente que para ellos estas fechas puede haber tristeza, puede haber dolor. De hecho, tengo que decir que es una realidad, ¿no? Sí. Es una época en donde hay mucha gente que lejos de tener Cariño, gozo de algo, etcétera. enfrentan fuertes problemas de depresión, de tristeza, de ausencias y de pérdidas, ¿no? Y que te llevan justamente a pensar que pues no es una época para celebrar. Uh-huh. Y yo creo que eso, bueno, pues es un problema que habría que aprender a resolver y entender cuál es el origen, de ese sentimiento, ¿no? En esta época. Sí, y bueno, el ejercicio es que no solamente que reflexionemos en toda esta parte de las prestaciones y todo eso, sino más bien también que reflexionemos en cómo podemos ayudar a los demás. Y pues si lo puedes hacer a través de tus recursos, o a través de tu tiempo, o a través del cariño, o a través de llamar a la persona, pues lo hagas de esa manera. Vámonos de regreso a la emisión radial. Estamos ya de vuelta, querido Radio. Escuchas la emisión del día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Atmósfera 91.3, desde los micrófonos de nuestra emisora. Es que te estamos saludando. Momento nuevamente de darte las gracias que nos permitas estarte acompañando en este día, víspera de Nochebuena, en donde seguramente habrá de repente así como alguna situación de locura y de correr por, pues, terminar, digamos, de adquirir algunas de las cosas que esperamos poder compartir o que esperamos poder disfrutar la noche de mañana con nuestros amigos, con la familia, con los seres queridos. Si lo estás haciendo, bueno, acuérdate que justamente el día de hoy estamos platicando del tema de cómo los regalos o presentes se convierten en prestaciones, y es una reflexión con nuestro amigo Abdiel Zapata, que nos está llevando primero al principio de reconocer que todo esto adicional que podemos o que estamos recibiendo a final del año, debemos de aprenderlo a atesorar como una bendición, y por lo tanto también debemos de aprender a compartir con aquellos que son menos afortunados que nosotros, pero que también, dice la palabra de Dios, tienen derecho y deberían de ser parte de esa celebración y de ese gozo que nosotros tenemos. Bueno, Abdiel, pues regresamos contigo para seguir platicando de este tema que es tan poco común, de aprender a ver estas, como digo, ¿no?, estas prestaciones o estas obligaciones, si estás del otro lado de una mesa empresarial, justamente como eso, como una bendición, y que las bendiciones, bueno, la propia palabra de Dios dice que no son para guardármelas yo o para atesorármelas o para poner una lámpara debajo de una mesa, ¿no?, sino son justamente para poder iluminar y ayudar a otros. Claro, Julio. Y pues basado en eso, pues todo lo que hemos recibido de estas prestaciones modernas, como aguinaldo, las vacaciones, incluso la jornada de 8 horas, pues nacieron de toda una lucha en el siglo XIX, ¿no? 18, perdón. 18, 19, donde hubo una lucha de la parte obrera y lograron establecer que todas estas injusticias laborales pues pudieran ya tener un término y una definición ideal. El caso es que, por ejemplo, antes se trabajaba 14, 16 horas, no tenían descanso, incluso ponían a niños a trabajar. Entonces, toda esta revolución llega y, aunque no fue, digamos, meramente basada en principios bíblicos,
pero sí ya da pauta para lo que normalmente o en el sistema moderno en el que vivimos tú y yo, podamos tener este tipo de prestaciones, ¿no? Ujú. Ahora, todo esto pues también se va revolucionando en los países europeos mayormente. En Alemania, por ejemplo, se instituye la seguridad social en 1880. En Francia, en 1936, vacaciones pagadas. O sea, que te vas o sea, vas a tomar tus Que durante vacaciones el y te las periodo que pagan. no trabajas sigues recibiendo un salario. Exacto. En España, en los 1940, daban pagos extraordinarios. Y en Brasil, también se daba como un tercer salario, pues ahí extra o adicional. Entonces todo esto viene avanzando, se regulariza, se hace parte de la ley. Incluso, pues como ya mencionaste, en México se incorporó en 1970 lo que es el aguinaldo. Y bueno, también nuestra Constitución nos dio esa base para luego poder incorporar todos estos derechos, ¿no? Ahora, y tú dirás, pues, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia, no? O los espectadores o los radioescuchas dirán, ¿y cómo esto se conecta con la Biblia, verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, verdad? En el dato inútil del día de hoy. Sí, claro. ¿Cómo lo conectamos entonces? ¿Verdad? Mira, fíjate lo que dice Santiago 5:4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué palabra tan... O sea, tú dirías, bueno, pues la Biblia no habla de esta justicia social, pero aquí está pidiendo Santiago o les está abriendo los ojos a quien está leyendo las cartas, a quien está recibiendo esta carta, que ellos no han pagado a sus obreros, que ellos no han dado lo justo a sus obreros, y que esto incluso llega a los oídos del Señor, ¿no? El clamor que ellos están levantando llega al Señor y el Señor actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, qué importante principio nos está dando aquí la palabra de Dios, de que si tú eres un empresario o si tú eres una persona que controla esa parte o que tú eres el mero bueno, pues realmente des esa parte, ¿no? Que los obreros se ganaron o que las personas que trabajan para ti se ganaron. Para todos aquellos que alguna vez pensamos que la Biblia no tenía nada que ver con economía, con política, con sociedad, con bienestar. Con justicia. Bueno, sorpresa, la Biblia habla de todos esos temas. Lo que pasa es que de repente no nos tomamos el tiempo de revisarlo, de pensarlo, como la propia palabra de Dios dice, de escudriñarlo. Exacto. Y pues bueno, todo esto nos lleva a estas fechas, precisamente porque todos están reunidos en casas, todos están tomando unas vacaciones pagadas, todos están celebrando, todos están pues pasándosela bien. Y lo que nos dice, por ejemplo, Miqueas 6:8 es practica la justicia y ama la misericordia, como ya bien decías. Eso es lo que le agrada al Señor, que le demos al César lo que es del César, a México lo que es de México, pero a Dios lo que es de Dios, que es la justicia, amar la misericordia, amar al necesitado, amar a las personas que no tienen ese cariño. Entonces, quiero que todos juntos reflexionemos quién necesita y que podamos nosotros ser ese contacto de manera de que podamos llevarlo a que él o ella puedan recibir pues un abrazo de parte de Dios. Perdón, ya me estoy aquí atragantando. Pero ¿sabes qué estoy pensando? Que es interesantísimo que estas palabras, estas reflexiones en la palabra de Dios no están dirigidas a una persona, no están dirigidas a una institución, no están dirigidas a organizaciones, están dirigidas a todos y cada uno de los individuos o de las personas que llegamos a escuchar y a conocer la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir? No depende de un gobierno, no depende de una institución, no depende de una academia, no depende más que de todos y cada una de las personas. Y sí, sonará trillado y va a sonar ya muy escuchado, ¿no?
Los verdaderos cambios empiezan por las personas. Y es lo que Dios quiere. Si ustedes aprenden a hacer lo que a mí me agrada, las cosas van a ser diferentes para beneficio de ustedes. Y no esperen que alguien más lo haga. Háganlo ustedes. Y qué interesante. Y yo también me pongo a reflexionar en los primeros seguidores de Jesús. Y ya cuando Él resucitó, ascendió. Y también la Biblia nos dice que ellos compartían todo. Tenían todo en común. Con los necesitados. Es decir, que si a alguien le faltaba un alimento, entre todos se ponían de acuerdo y podían ayudar a esa persona que tenían. Sí. Y no quiere decir, Abdiel, quédate tú sin comer para que Julio coma. No, claro. Quiere decir, Abdiel, comparte de lo mucho, lo poco que tengas para que los dos coman. Exacto. Y eso añade bendición a ambos. Claro, y en estas fechas yo creo que pues podemos compartir ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, abrirnos. Por favor, dejen todos sus celulares mientras estén en la cena, platiquen, hablen de su experiencia, cómo le fue este año, qué van a mejorar el siguiente. Son como tips que quisiera darle a los radioescuchas, que de manera de que toda esta conversación, o pueden incluso utilizar este tema para abrir un tema de conversación y poder hacer una plática amena, poder hacer compartir la palabra de Dios, por supuesto, esto también se puede hacer. Entonces, y a los que no conocen, pues pueden decir, ok, pues mira, la Biblia también habla de estos temas y yo no lo sabía, entonces se le puede hacer también interesante. Y también el hecho de que podamos cambiar y ayudar a los demás. Y bueno, pues a pesar de que todos hemos recibido estos regalos, como ya bien decías, son bendiciones, debemos de aprovecharlo al máximo y reconocer también a las personas que nos los dan, pues siendo buenos trabajadores. Tampoco, si tú estás recibiendo estas prestaciones, pues tampoco pues lo veas como que para ellos es una obligación, ¿no? También tú debes de dar lo mejor de ti. Y también, de hecho, la Biblia habla de eso. También le habla a los esclavos y les dice a los esclavos, bueno, no somos esclavos, pero dice que hagan lo mejor como si lo hicieran para Dios mismo. Entonces también la palabra de Dios nos invita a reflexionar en eso, aunque si tú ya eres un trabajador y estás recibiendo algo, pues trata de ser bueno. Y no solo bueno, excelente, ¿no? En el siguiente nivel y así. Y vamos a tener una buena sociedad a partir de ello. Mi estimado Abdiel, momento de preparar la siguiente pausa, última pausa del programa del día de hoy, 23 de diciembre de 2025, víspera de Nochebuena. Agradecidos porque nos estés acompañando y nos permitas más bien nosotros ser tu compañía mientras a lo mejor estás ya en casa haciendo preparativos, revisando, ultimando detalles, a lo mejor ya llegando al sitio donde pasarás la Nochebuena, la Navidad, con tu familia, con tus amigos, fuera de la ciudad, visitando a alguien. Bueno, pues te agradecemos que seamos tu compañía. La invitación a que también nos sigas, no solamente a través de Atmósfera 91.3 FM, también lo puedes hacer en nuestra página de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, Atmósfera 91.3. Ahí nos encuentras, ahí puedes acceder a nuestros contenidos, a nuestra programación y la recomendación que te suscribas al canal de YouTube. Le des ahí un clic a la campanita para que puedas estar avisado del momento en que salen nuestras emisiones al aire completamente en vivo. Ahora sí, momento de irnos a la pausa. Te vamos a dejar con el tema musical Llegó la Navidad de la agrupación Generación 12. Te iba a decir algo y ya se me olvidó que te iba a decir. Es que ya estoy pensando, no sé, en carnita asada, en molito, en romeritos. ¿Qué es lo tradicional contigo? En la casa lo que hacemos es, en casa de mi mamá, con toda la familia, es el pavo. Pavo, espagueti, cama de
¿cómo se llama? De papas, como gratinadas con queso. No Muy rico. sé. No, o sea, ¿a qué hora llegamos? Pues No, allá Pozos, y es que eso es otra cosa que también de lugar a lugar cambia, porque sí, por claro, ejemplo, la Ciudad de México es muy diferente. es completamente diferente, ¿no? Bacalao, unos Los romeritos. romeritos, que puede ser un bacalao a la veracruzana, a la vizcaína. ¿Qué otra cosa es así como que en Puebla, por ejemplo, se prepara también mole? O sea, es una noche para poder comer un buen mole que se tiene. Los postres, la típica ensalada De de manzana. Navidad de manzana, ¿no? Sí, es muy buena. No, qué cosas, qué cosas. Bueno, ya llegará el momento luego de ponernos a dieta. Ya vienen, ¿no? Las promociones de gimnasios. Me pregunto cuántos sí todo. alcanzaron la meta del año pasado. Mira, yo lo sé, porque sí lo sé, es la mejor época para todos los centros de salud física, porque todo mundo se emociona, todo mundo dice, pago el año entero, así ya me comprometo, y 45 días después, bueno, ya lo pagué, o sea, ya como quiera, no hay cuando vaya, o sea, y funciona así, realmente es Se aprovechan de ello. una estrategia mercadológica muy interesante, ¿no? Porque te motivan con el hecho de que en una sola exhibición puedes tener el acceso completo del año, pero saben que tu voluntad va a flaquear antes del segundo mes, ¿no? Entonces, es un negocio muy, muy, muy bien planeado ahí para los centros de salud física, estos temas de final y principio de año, ¿no? Y yo todavía estoy pensando que me quedan los tamales y la rosca. En fin, vámonos de regreso a la radio. Estamos de regreso, querido Radio Escucha, en tu emisión de En Frecuencia con Jesús, este 23 de diciembre de 2025, donde estamos platicando con nuestro amigo Abdiel Zapata sobre el tema cómo los regalos o los presentes se han convertido en prestaciones. Y bueno, hemos platicado la noche del día de hoy de diferentes circunstancias históricas, de algunos hechos en donde en la finalización de un año calendario, las personas, digamos, que estaban a cargo o que tenían empleados, entregaban algunas dádivas, compartían algunos elementos adicionales a lo que regularmente podía haber sido el salario. Platicamos de cómo a lo largo del tiempo en la revolución industrial el concepto, por ejemplo, del descanso, de las vacaciones pagadas, se empezó a incluir en este periodo de tiempo, cómo de alguna manera se fue formalizando, legalizando el derecho de un bono o de una entrada adicional de dinero, en México conocido como aguinaldo, en algunos otros lados como el bono de Navidad o el bono de fin de año, y cómo toda esta situación laboral, económica, no es ajena a la palabra de Dios, como la palabra de Dios exhorta tanto a los empleadores como a los trabajadores a comportarse con honestidad, a ser justos, a entregar lo que corresponde, a trabajar con responsabilidad y diligencia, y cómo de una o de otra forma la Biblia toca todos estos aspectos de nuestra vida y cómo nos invita a reflexionar que justamente estas bendiciones deben de convertirse exactamente en eso, en una bendición, ¿no? No solo para el que es capaz de recibirlo o que tiene el derecho de recibirlo, sino para aquellos que no tienen esa oportunidad, y como quienes sí lo tenemos la oportunidad justamente de bendecir otras vidas. Y como Dios nos dice que en este principio de bendecir a otros, pues se magnifica la bendición. Suena muy redundante, pero es un principio bíblico. Cuando tú bendices a alguien, puedes estar seguro que vendrá una bendición mayor. Pero decíamos, hay que tener cuidado porque las bendiciones de Dios no son necesariamente económicas. Claro, Julio. Y pues sí, también no esperar si tú das algo a cambio, ya sea monetario o un regalo, esperar que a ti te den algo de regreso, ¿verdad? Porque pues también puede ser ese tema. A lo mejor
la manera en la que te va a retribuir esa persona, pues es que tú no sabes. A lo largo del año pueden pasar 1000 y una situaciones y quizás a la persona a la que ayudaste o a la que le diste algo, Te esa regala una misma te rebanada regala de algo pastelito. o otra cosa o te ayuda. En nuestro caso, por ejemplo, cuando estuvimos en Monterrey por el tema de nuestro hijo, una de mis tías se quedó a cuidar a nuestros perritas. Entonces, pero pues, nosotros siempre tratamos de ayudar a nuestra tía y de darle algo, ¿verdad? O hablarle, estar ahí al pendiente de ella. Y de cierta manera ella nos regresó como ese tipo de favor, por así decirlo. Y, y pues esa es manera de como que reflexionemos, ¿no? En reconocer el valor de las demás personas. Y fíjate, Julio, que últimamente me ha pasado que veo una persona y trato de ver el valor que Dios ve en esa persona, en ver que cuánto Dios ama a esa persona. Y eso pues hace que yo piense en que ellos son como las demás personas con las que trabajamos, con las que normalmente estamos, son la imagen de Dios. Y eso también debe de estar muy, muy pegado en nuestra mente para poder como tener unos lentes y poder ver a la otra persona como imagen de Dios. Y de esa manera podemos reconocerlos, tratarlos bien, hacer algo bueno por ellos. Y en estas fechas yo creo que, como ya mencionábamos, había personas que no se la pasan muy bien. Entonces tratar de identificar si tú conoces a alguien o una persona así, que puedas tú ayudarle y ser esa mano que necesitan, ¿no? Incluso en estas fechas, ayudarlos a salir de esa situación en Esa estas palabra fechas. de ánimo, Esa palabra de ánimo, ese mensaje de esos fortaleza, de oídos. solidaridad. Exacto, y que tratemos todos de hacer esa reflexión y que podamos decir, ay, sí es cierto, yo tengo una tía, tengo un primo, tengo alguien, un amigo que que está pasando por esta situación, déjame le marco, déjame lo junto a mi cena navideña incluso. Entonces, todo este tipo de ambiente navideño se puede transformar o puede ser completamente transformador para una persona, ¿no? Y tenemos que ser conscientes todos, no solamente quizás el que ya sepa mucho de la palabra de Dios o o el que no sepa tanto, que todos podamos hacer conciencia de ello y que podamos generar una mejor sociedad, y empezando pues con nuestra familia. Es muy interesante lo que planteas, porque digo, yo creo que a lo largo de este año todos hemos tenido contacto pues con compañeros del lugar de trabajo, con amigos, con familiares, con personas que pues habrán enfrentado una pérdida, que pasaron o pasan una situación de salud complicada, que están en una situación económica no boyante, y la diferencia que puede hacer compartir una palabra, acercarte, compartir un topper con algo, y podrá sonar ridículo, pero hace una diferencia, ¿no? Acercarte y dar una palabra de bendición, en el sentido de que, bueno, las pérdidas duelen, claro que duelen, ¿no? Y es algo que humanamente es inevitable, pero que Dios también está consciente de esas pérdidas, pero hay un consuelo, hay una esperanza, siempre hay la posibilidad de salir de eso. Y justamente estas fechas son, pues voy a usar el término ideales, pero no porque realmente tengan idoneidad, sino porque se prestan para que todos esos sentimientos, emociones puedan nuevamente aparecer, puedan hacerse manifiestas, y entonces nos ponemos en la situación de añorar lo que no tenemos en lugar de aprender a disfrutar y a ver lo que sí estamos teniendo, ¿no, Abdiel? Claro, y fíjate qué es lo que dice Filipenses 2, 3, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. También es otro lente que podemos poner, no solo viendo a la persona como imagen de Dios, sino también como viéndolo como superior a nosotros y tratándolo de esa manera, de manera de que
el hacer este tipo de actos pueda pues cambiar a la otra persona, cambiarme a mí, porque pues yo también necesito ser cambiado todos los días tengo que cambiar mi mente y ser transformado, ¿no? Para mostrar realmente pues a Jesús, ¿no? Entonces, qué importante es que todo esto y todos estos regalos, todas estas fechas puedan prestarse a llevarnos a reflexionar, a tener pues a tu familia, a disfrutarlos más. Ya te mencionaba hace rato, deja esto a un lado porque son distractores, disfruta a las personas, a veces no nos damos ni el tiempo de eso, ¿no? Y quizás en estas fechas también te vas a reunir con personas que no ves en un año, ¿verdad? Y eso es muy normal, puede ser con hermanos, puede ser con primos, etcétera, que normalmente no vemos, pero que en estas fechas los vas a ver. Tratemos de aprovechar el tiempo con ellos, tratemos de platicar con ellos, y pues, ¿por qué no? También platicar de la palabra de Dios con ellos. Abdiel, justamente me hiciste pensar en que estas temporadas, estos días venideros son tiempos de reconexión. Son tiempos y una muy buena oportunidad de volverte a poner en contacto con las cosas relevantes, con las personas importantes, con las relaciones significativas en la vida. Pero yo creo que lo más importante es justamente darle lugar a aquella persona que es el origen de esta celebración. Y más importante que darle lugar, reconectar con esa persona. Dar ese lugar de decir, todo esto es por ti, para ti, y empezar a entender que el principio o el deseo del corazón de esa persona es bendecir. Es bendecir, es bendecir y es bendecir. Él viene a curar, a sanar, a recuperar lo que se había perdido. El otro viene a lo contrario, a robar, a matar y a destruir. Pero al que celebramos esta Nochebuena el día de mañana, justamente es para bendecir. ¿Podrías ayudar a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos en redes, a hacer una oración de reconexión? Claro que sí, Julio, y es un placer, es un honor hacerlo. Y así que, amigo, que tú estás del otro lado, si has reflexionado en todo esto, dices, bueno, ya puedo entender un poco más del cómo fue que tengo yo estos beneficios, cómo puedo usarlos hacia los demás, cómo puedo yo ser una mejor persona, pero créeme que si tú no tienes a Jesús, pues nada de esto puede ser en vano, ¿no? Todo esto puede ser en vano, perdón. Y realmente la transformación la hace Él y su Espíritu. Así que acompáñame a hacer esta oración. Dile, Jesús, reconozco que he pecado, que necesito de tu perdón, que necesito que me limpies. Ayúdame a hacerte fiel, cámbiame, renuévame y hazme entender tu camino. Te pido que limpies mis pecados con tu sangre y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Eso significa que tú, a partir de ahora, tú tomas el control de mi vida, tú sabes qué es lo mejor para mí y tú quieres bendecirme siempre, en todo momento, y todo lo haces para mi bien. Te doy el control de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, querido Radio Escucha, amigo que nos estás viendo a través de nuestras plataformas, si tú acompañaste a Abdiel en esta oración y lo has hecho con convicción en el corazón, te felicitamos porque sin duda alguna será la mejor de las noches buenas que hayas pasado y habrá otras bastante buenas por venir. Abdiel, ¿dónde pueden localizarte? ¿A dónde invitas a nuestros amigos para que puedan seguir aprendiendo y creciendo en esta aventura de disfrutar las verdaderas bendiciones de Dios? Claro, Julio. Nosotros nos reunimos en la iglesia El Camino Comunidad Cristiana en República de Colombia 436-I, en la colonia Las Palmas, cerca de lo que es Valentín Amador, la carretera federal 57. Y también cerca de lo que es el distribuidor Juárez. Bueno, pues está hecha la invitación, queridos amigos. Llega el momento de dar cierre a la emisión del día de hoy, 23 de diciembre de 2025.
Tu servidor y amigo Julio de Gante te agradece que nos hayas permitido ser tu compañía la noche del día de hoy. Abdiel, muchísimas gracias por compartir, Julio, con nosotros. A David, a Odrich, que nos acompañaron el día de hoy en los controles. A nuestra productora general, Pati Jiménez, también muchísimas gracias. Pero sobre todo a ustedes, queridos radioescuchas, queridos amigos que estando del otro lado de la radio, hacen posible esta emisión. Por hoy nos despedimos y les recuerdo, permanezcan en la mejor frecuencia, en Frecuencia con Jesús. Hasta mañana.